un cargo de la época de la Guerra Civil. Quiere decir que has atacado al gobierno, que quieres socavar el sistema democrático, explican los juristas. Ha sido el juicio más importante hasta ahora por el asalto, el cargo más grave, y el veredicto es una victoria para el Departamento de Justicia. El jurado considera que hubo un complot, un plan para mantener por la fuerza a Trump en la Casa Blanca. Casi 2 años después hay 900 personas imputadas, muchas por asaltar a la policía o obstruir al Congreso. La mitad se han declarado culpables. Trump ha prometido indultos si vuelve a la Casa Blanca. Él mismo está en el centro de otra investigación por intentar revertir los resultados de las urnas. El presidente Donald Trump también está haciendo noticia porque, según un juez federal, el expresidente no goza de inmunidad absoluta en torno a estos hechos y a las acciones del 6 de enero del año pasado que llevaron al asalto del Capitolio. Para hablar de todo este tema y más sobre el tema político, nos acompañan la abogada María Herrera Mellado, ella es republicana, y por el lado demócrata, la también abogada Isadora Velázquez. Les doy la bienvenida a ambas. Y bueno, primero que todo, y comienzo con Isadora, ¿qué dice esta sentencia por sedición al líder de este grupo? ¿Y cómo refleja en el expresidente Trump, que como sabemos busca la reelección? Lo más interesante de la sentencia fue en sí los actos que ocurrieron después, cuando el Departamento de Justicia, tratando de mantener el aire neutral acerca de los crímenes que ocurrieron en enero 6, al mismo tiempo menciona que va a seguir con estos juicios en contra de estos Oath Keepers, ya que el juicio en sí lo que demostró es, como bien se mencionaba en la introducción, el grupo entero, siendo que tal vez tenían un líder, pero obviamente había más que un involucrado. En cuanto al presidente Trump, es interesante notar lo que estuvo la comunicación entre este grupo, este líder en particular, y el presidente directamente. Pero esto en sí quedará más que nada en lo que está pasando en el Senado con las audiencias del 6 de enero, a ver si se logra el lazo suficiente para justificar si hubo verdaderamente una relación o si fue solamente un comentario aislado. Pero el que se declare, el que le hayan encontrado culpable por un jurado, definitivamente tiene mucho peso. María, tu punto de vista desde la perspectiva de los votantes republicanos, que son los que pueden o no pueden respaldar a Donald Trump. Bueno, yo creo que los votantes republicanos son definitivamente el ejemplo de cómo defender la libertad y la democracia en este país, que está siendo atacado, ¿no? Atacado por unas fuerzas muy extremistas que quieren acabar con la libertad de expresión. Recordemos lo que ha destapado Elon Musk con la compra de Twitter, ¿no? Y la censura diaria. Las personas están muy frustradas y no hay que negar que hay grupos de personas extremas y extremadamente preocupadas con lo que acontece en este país, que a menudo se quieren tomar la justicia por su mano. Y eso es lo peligroso de todo esto, que la ausencia de confianza en los medios de comunicación, en la justicia y en el gobierno de Estados Unidos nos está llevando a una guerra sin cuartel. Recordemos que el expresidente Trump lo que dijo es que había que hablar de manera pacífica al Capitolio para pedir una auditoría de los resultados, porque había unos cambios significativos en las leyes electorales que él entendía que habían afectado al resultado de las elecciones presidenciales. Esto no justifica, por supuesto, la violencia ejercida contra nadie, ni queremos que se asalte ninguna de las instituciones, pero recordemos también que la alcaldesa de Washington, D.C. y muchas agencias federales sabían de la intención de grupos de invadir el Capitolio y no hicieron absolutamente nada por defender la mayor institución que reúne la soberanía de nuestra nación. Teniendo todo esto en cuenta y sabiendo que el poder en el Congreso ha quedado dividido por los próximos 2 años, ¿qué podemos esperar de ambos partidos y para la presidencia de Joe Biden? Vamos contigo, Isadora. Sin duda alguna, el presidente Biden ha tratado de unir el país desde que fue electo como presidente, fue la base principal de su campaña. Lo que vimos en estas últimas elecciones, estas elecciones de medio tiempo, es que tal vez un país que consideramos más dividido de lo que estaba, la realidad fue que no fue así. Se hubiéramos notado tal vez en una batalla más clara en cuestiones de la visión de las personas que se eligieron. Lo vemos en lo que es la mayoría de poder, en lo que se esperaba en cuestión de los resultados finales. Muestran que la división en sí no existe. Lo que sí es interesante es que si hay alguna división clara, es creada lamentablemente por el expresidente Trump. Lo vemos en los candidatos que perdieron y en la retórica que continúa, que en vez de aprender de tal vez este hecho histórico terrible que tuvimos en enero 6, en sí lo seguimos justificando. Ese problema es lo que lleva a estas divisiones
pero en sí el país, si se mantiene en el ritmo que va, puede lograr la meta del presidente Biden desde un principio en su campaña, que era unirse para un futuro mejor. María, desde tu perspectiva, ¿qué podemos esperar de ambos partidos y para la presidencia de Joe Biden estos 2 próximos años? Bueno, el presidente Joe Biden yo creo que es una figura muy controversial, porque afirma cosas que no existen, como el supuesto falso supremacismo blanco, cuando aquí en este país vemos a multimillonarios, como el caso de Oprah Winfrey, expresidentes negros, como el caso de Barack Obama, y una cantidad de empresarios negros, como el caso de Kanye West, y muchísimas personas que se niegan a autopercibirse como víctimas porque una élite política, y en este caso un presidente que ha estado más de 50 años en política, ahora venga a decirnos que lo que hay en este país es un problema de racismo, cuando en este país es uno de los más generosos y en donde las minorías triunfan. Mire, donde el negro no triunfa en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, donde el africano no puede prosperar, en este país llega y en un año y un día son empresarios. Los inmigrantes hispanos, los mexicanos, los nicaragüenses, los españoles, que están coartados su libertad y su prosperidad, a este país triunfan. Entonces lo único que vemos es una retórica por esta parte de dividirnos en las que son las políticas identitarias, y por otra parte un presidente que no reconoce la realidad, que nos tiene unidos en la miseria, porque lo único que ha hecho ha sido imprimir dinero y darle dinero a personas que de por sí se pueden valer por sí mismos. El Partido Republicano tiene una receta clarísima: la prosperidad y la libertad, y sobre todo la defensa de la vida, la libertad y la dignidad, algo que está en juego, en peligro. Y sí estoy de acuerdo con Isadora de que las elecciones no hemos visto el resultado esperado, pero porque la maquinaria demócrata y los medios de comunicación que están en la cama juntos, lo único que hacen es azuzar y decirnos a todos que este es un país supremacista, este es un país bélico, un país en el que realmente no hay oportunidades, cuando nosotros como mujeres hispanas, las 3 que estamos aquí, sabemos de sobra que es el mayor país de libertad y de persecución de la felicidad. No hay otro país como este, y el Partido Republicano ofrece a todas las personas, sin diferencia de religión, opinión política ni procedencia, un país lleno de oportunidades, que es al que hemos venido a emigrar. Isadora, hoy hemos conocido el nuevo liderato demócrata en el Congreso, que por primera vez en la historia del país se compone de un afroamericano, una mujer, también un hispano. ¿Qué representa esto para los hispanos y para el poder político, que cada vez está más dividido? En sí, principalmente lo que demuestra es lo lento que nos ha tomado llegar aquí, cómo lamentablemente el querer ignorar nuestro pasado, el querer ignorar que aunque la esclavitud puede haber terminado muchísimos años atrás, son las diferencias en el trato no solamente a la raza afroamericana, sino también a las mujeres y también, obviamente, a todo inmigrante que viene acá a los Estados Unidos, sigue siendo un problema serio, porque el hecho de tener el primer afroamericano en una posición tan importante, tan esencial, que recientemente tuvo una mujer también por primera vez, es algo que deja mucho que desear. Y es algo interesante porque en sí debería utilizarse para unir el país en vez de dividirse. Así que todo depende de la perspectiva, pero es definitivamente un gran día en la historia que hemos llegado, pero un día tardío para un país que está tan avanzado en muchas cosas y atrasado en otras. María, ¿qué representa esto para la comunidad? Mira, a mí la verdad es que no me importa en absoluto quién está en las cámaras de representantes, siempre que sea una persona leal a los Estados Unidos, una persona digna y una persona que lucha por los ideales que fundaron nuestra nación. Yo creo que mejor ejemplo, por ejemplo, de la comunidad mexicano-americana. Mayra Flores fue la primera mujer nacida en México que llegó al Congreso. Es significativo que una comunidad de más de 12 millones de inmigrantes, los mexicanos-americanos, solo hayan tenido una persona que haya nacido en México en el Congreso. Sí es significativo, pero les digo por qué. Porque la comunidad mexicano-americana está centrada en la vida, la familia y la libertad, la prosperidad. Por lo tanto, a mí que no me vengan a venir que esto es un problema de los Estados Unidos. Es que hay ciertas comunidades y ciertas minorías que vienen a este país y saben muy bien a lo que se dedican. Luego tenemos otro tipo de representantes que se han unido. El problema con la comunidad afroamericana es que lo han tratado como si se mantuvieran en las plantaciones, es decir, a base de abrirle una clínica de aborto en cada esquina, de darle ayuda, y eso lo dicen muy bien los líderes de la comunidad afroamericana. No salimos adelante porque nos hemos quedado enganchados en las ayudas sociales y no queremos muchas veces nosotros mismos salir de eso.
¿Qué significa que haya una diversidad del Congreso? Bienvenida sea, pero de nuevo, la diversidad para mí, una mujer hispana como Ocasio-Cortez no me representa, es una marxista, es una comunista, una mujer que se da de víctima, y yo no quiero más mujeres hispanas que abracen el comunismo, el socialismo, que acabe con la vida y la dignidad de personas. Por lo tanto, para mí lo que quiero son estadounidenses que defiendan los valores y principios fundamentales de nuestra nación, porque la democracia está en juego. Muchísimas gracias a las dos que nos acompañaron, Isadora Velázquez, María Herrera, muchísimas gracias. Nos vemos pronto y nosotros vamos a hacer una pausa porque al volver vamos a repasar lo que está sucediendo en torno a la guerra en Ucrania, que hoy también dejó una explosión en la embajada ucraniana en España. Ya volvemos. El programa Cano Life fue diseñado para recompensar la salud física y mental de los pacientes. Cuanto más participan en actividades que promueven el bienestar, más premios reciben. Desde que comenzó el programa Cano Life,